Sigue la mejor información noticiosa por lavibrante.com. Sigue la mejor información noticiosa por lavibrante.com. Se llevó a cabo aquí en la ciudad de Cartagena el Foro Andy 2025, versión número 31, con la participación de Brooks McMaster, presidente de la Andy a nivel nacional, donde también se pronunció sobre la preocupación del sistema de salud en Colombia. El diálogo con el ministerio siempre ha sido muy complejo, el diálogo con el ministro ha sido muy difícil. Él se ha mostrado siempre, inclusive ustedes lo han visto, estigmatizante, despectivo, ha dicho cosas digamos completamente, inclusive falsas y salidas de lugar en muchísimas ocasiones, pero es que el tema aquí no es de simpatías o antipatías, aquí el tema es de que nosotros tenemos que con objetividad, con firmeza también, poder decir lo que estamos viendo en el sistema, poder decir los pacientes no están teniendo en este momento medicamentos, ver uno por ejemplo a pacientes de la tercera edad teniendo que hacer colas a las 4 de la mañana para poder tener un medicamento, llegan al final de la cola a las 8 de la mañana y les dicen que vuelvan al día siguiente porque se acabaron las fichas, eso no es aceptable. Eso no es aceptable, de manera que en este momento lo que tenemos es la obligación, más allá de las diferencias o empatías ideológicas y políticas que tengan unos y otros, más allá de eso lo que necesitamos nosotros es tener un diálogo que se produzca en pro de la sociedad o a favor de la sociedad. En el caso de la reforma nosotros no hemos tenido la oportunidad de conversar con él porque, como les digo, es muy difícil conversar, pero hemos producido bastantes documentos donde le decimos dónde están todas las fallas, dónde están todos los errores, los hemos entregado, se los hemos entregado al Congreso, se los hemos entregado al Gobierno Nacional y hemos tenido la capacidad realmente en este momento de expresar y de hacer propuestas nuevas. Lo seguiremos haciendo y de pronto es una forma más operativamente más sencilla la de que nosotros sigamos describiendo los resultados que tengamos de este taller, de lo que vamos a producir estos 3 días acá, se los vamos a enviar al Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional esperemos que los tenga en cuenta y esperemos que los aplique. Nosotros habíamos pedido que volviera al Congreso de la República, habíamos pedido y habíamos estado de acuerdo con la apelación. Nosotros habíamos hecho inclusive unas ofertas iniciales alrededor de los temas de los dominicales, los festivos, alrededor del tema de la jornada laboral. Habíamos propuesto algo que no fue incluido y que yo creo que fue un gran error porque va a terminar afectando a las pymes, va a terminar afectando a algunos sectores muy particulares que seguramente no van a tener cómo asumir estos costos, que se va a ver sumado por los extracostos que se generaron alrededor de los contratos de aprendizaje. Nosotros habíamos diseñado una versión intermedia que permitía no tener los costos relacionados con el desempleo, los costos relacionados eventualmente con la informalidad, que era básicamente generar las excepciones alrededor de las pymes y de las compañías pequeñas y medianas. Infortunadamente creo que ahí se está cometiendo un error grande. Nosotros habíamos ofrecido, digamos, por delante los temas más sensibles para que hubiera un acuerdo. Sin embargo, en estos otros temas sí tenemos una diferencia importante. Bueno, nosotros habíamos dicho, se lo habíamos advertido al Congreso y se lo habíamos advertido también al Gobierno Nacional, que veíamos un viso de inconstitucionalidad grande al haberse negado a la Cámara a hacer el debate, de manera que yo creo que la Corte hizo lo correcto y bueno, y afortunadamente también le dio un plazo adicional a la implementación de la ley, lo que sin duda alguna permite que la Cámara dé su debate. Ahora, ojalá la Cámara le dé un debate serio, que no se trate solamente de un trámite para cumplir, sino que se trate realmente de un debate que es la obligación que tiene el Congreso en este momento. Tenemos 3 crisis en este momento. Tenemos una crisis fiscal, que es una crisis que viene de hace varios años, que Colombia no ha terminado de solucionar, que todos nos recordamos cómo hasta hace poco, por ejemplo, hubo una ley de punto final que intentó pagarle, por ejemplo, todas las deudas a los operadores del sistema. La Corte Constitucional inclusive se pronunció sobre esta crisis y le dio una orden al gobierno y le dijo, usted tiene que resolver 2 temas al menos muy grandes, uno que es el de los presupuestos máximos y otro que es el de la UPC. Esa es la crisis, la crisis histórica, digamos que hemos traído desde el punto de vista fiscal. ¿Cómo se soluciona eso? Se soluciona con recursos, se soluciona con que el Estado finalmente realmente priorice los recursos y diga, nosotros lo que queremos hacer es ofrecerle un sistema que esté suficientemente financiado a los pacientes. Esta crisis se ha venido intensificando y como todos recordamos, los recursos se han venido volviendo más y más escasos hasta el punto de que en el año 2022 la UPC era suficiente para atender el sistema hasta el punto de que la siniestralidad era solamente del 99% de la UPC. Hoy en día la siniestralidad es del 105% de la UPC, es decir, lo que ha crecido la UPC no ha sido suficiente para poder atender todos los siniestros o todas las necesidades de atender en términos de salud a todos los colombianos. Luego ha venido una crisis de confianza porque los pacientes en este momento
registran y son, digamos, muy voceros, no solamente desde el punto de vista de quejas, sino también desde el punto de vista de tutelas, en términos de decir, no estamos siendo capaces de conseguir las citas a tiempo, no estamos siendo capaces de obtener los medicamentos, no estamos siendo capaces de obtener los tratamientos, y los pacientes están en este momento en una situación supremamente compleja, hasta el punto de que algunos de ellos, inclusive, por ejemplo, las sociedades o las que afilian a los pacientes de enfermedades huérfanas o enfermedades de alto costo, sienten que no les atienden, por ejemplo, los tratamientos costosos alrededor y que además son urgentes alrededor, por ejemplo, de cáncer o algunos problemas de diálisis renales. Y luego está la tercera crisis, que es una crisis que nosotros hemos llamado crisis humanitaria. Se pueden morir más colombianos por cuenta de que no seamos suficientemente efectivos y suficientemente oportunos en el sistema en términos de atender a los pacientes. Incluso nosotros tuvimos la oportunidad de reunirnos con la defensora del pueblo y le dijimos, defensora, así como hay en este momento un sistema de alertas tempranas relacionadas, por ejemplo, con el tema de reclutamiento de menores por parte de los grupos armados, o alertas tempranas para los ataques terroristas en algunas poblaciones, deberíamos tener un sistema de alertas tempranas de carácter humanitario para los casos en los cuales haya, por ejemplo, crisis en términos de servicios que están siendo cerrados en este momento por falta de recursos, médicos que no están en este momento atendiendo. Vimos cómo ha caído el número de médicos por cada 1000 habitantes, llegamos a tener 3.3 médicos por cada 1000 habitantes hace 2 años, en este momento tenemos 3.1 médicos por cada 1000 habitantes. Los odontólogos también están, para hablar de otra profesión de la salud, y los enfermeros están cayendo. Tenemos en este momento un sistema que está muy cercano a generar una crisis humanitaria. Nos preocupa mucho que probablemente esto ni siquiera suceda en este último año de gobierno, probablemente suceda en el primer año del siguiente gobierno o en el segundo año del siguiente gobierno, y lo cierto es que el próximo presidente o presidenta de nuestro país va a recibir una situación supremamente compleja que va a tener que atender, por lo cual tenemos que de alguna forma parar el daño que se está produciendo en este momento, parar el efecto que se está produciendo en este momento en términos de afectar la capacidad de prestación del sistema y parar, por supuesto, digamos, los problemas de atención que tenemos con los pacientes. Por esa razón nos hemos unido con los pacientes, nos hemos unido con los profesionales de la salud, nos hemos unido con las sociedades científicas y sociedades médicas para hacer un llamado de una convocatoria que hemos denominado Todos por la Salud, en donde estamos diciendo tienen que parar el efecto humanitario que estamos viviendo en este momento y tienen que asegurarnos a todos los colombianos que se están encargando, no de la reforma, porque la reforma al final tiene una gran cantidad de fallas sobre las cuales si quieren hablamos ahorita, sino que se encargue de atender a los pacientes hoy en día, que es verdaderamente la principal prioridad que tenemos. La reforma tiene muchísimas fallas. La principal falla, no tienen los recursos para poder operar. Si ustedes se dan cuenta, nosotros hicimos unos cálculos que nos demuestran que cuando uno compara lo que está en el marco fiscal de mediano plazo, lo que está inclusive en la motivación de la reforma, con lo que efectivamente puede valer lo que se está ofreciendo durante la reforma, hay una diferencia nada más ni nada menos que de 163 billones de pesos durante los próximos 10 años. Entonces, se pueden crear los derechos, se pueden eventualmente hacer algunas ofertas especiales para a los ciudadanos y a los pacientes, pero hay que crearles los recursos, y la reforma no está teniendo en cuenta que va a haber unos costos adicionales de cerca de entre 10 y 15 billones de pesos en cada uno de los próximos años. Luego, adicionalmente, no hay un sistema de transición que nos permita a nosotros entender cómo pasamos del sistema que tenemos hoy en día al sistema que está proponiendo el gobierno. De hecho, el gobierno, ustedes recordarán, decidió que iba a iniciar la construcción y lo anunció, digamos, con bombos y platillos, de una serie de CAPS, que lo iban a hacer inclusive por delante de la reforma, y nunca sucedió. Nunca sucedió. En este momento no han construido CAPS, no hay forma de atenderlo, no entenderíamos nosotros cómo en este momento pudieron hacer una transición de un sistema al otro cuando no tenemos forma de hacerlo. No hay forma de hacerle seguimiento a los pacientes. Las hojas clínicas no hay quien las lleve y las historias clínicas no hay quien las lleve para que podamos, por ejemplo, como sucede hoy en día, que hay que hacer transferencias, por ejemplo, de los habitantes del Guaviare, los habitantes del Guainía o los habitantes de los Llanos Orientales hacia las clínicas de Bogotá. No hay forma, digamos, de darle ese seguimiento. Nos cuentan, por ejemplo, las clínicas en Bogotá, cómo ante el cierre de servicios que se ha venido presentando en muchísimas ciudades, originalmente, históricamente, a Bogotá llegaban, por ejemplo, los habitantes de esas regiones, de los Llanos Orientales. Bueno, pues hoy en día hay traslados
de pacientes que vienen desde Cali o pacientes que vienen desde Bucaramanga, sitios que tienen clínicas de altísima complejidad, pero que en este momento no tienen la capacidad de atenderlos porque no tienen recursos, terminan enviándolos al sistema de Bogotá. Por eso le hemos hecho un llamado permanentemente al gobierno. Llamado que no han atendido. De hecho, les pudiera mostrar además la invitación que yo personalmente le hice al ministro de Salud para que viniera acá y conversara él con todos los agentes del sistema de salud. No se dignó a contestarnos siquiera la invitación, pero es un llamado a que estabilicemos el sistema. La prioridad en este momento no puede ser política, la prioridad no puede ser ideológica, la prioridad tiene que ser humanitaria. Nosotros tenemos que en este momento estabilizar el sistema de salud. Estabilizar el sistema de salud significa darle recursos suficientes al sistema para que opere. En Bogotá han cerrado más de 800 camas durante el último año. Y así hemos visto como en todas las ciudades han venido presentándose cierres permanentes de algunos servicios, muchísimos relacionados, por ejemplo, con el tema de pediatría y con el tema de neonatos, en donde tenemos sin duda alguna que probablemente este tema no parezca que es de gran prioridad nacional, pero debería serlo. Nosotros, si algo tenemos que hacer es ofrecerle a nuestros niños y más a los niños más pequeños servicios. En este momento hay que estabilizar el sistema. Nosotros tenemos que asegurarnos dónde están las fallas. Vimos cómo ha crecido la cartera del sistema. Vimos cómo en algunos casos la cartera se ha multiplicado por 40 veces. La cartera vencida se ha duplicado y la cartera castigada ha significado en muchísimos de los casos cerca del 75% de la cartera vigente. El gobierno no está pagando las cosas, a pesar de que la Corte Constitucional le ha dado órdenes explícitas de que pague los presupuestos máximos o de que incremente el nivel de la UPC. Ustedes vieron lo que sucedió con la UPC. El gobierno lo creció, le hicimos un cálculo, le presentamos un cálculo donde decía que la UPC, si quería poder cubrir las necesidades que tiene Colombia, de acuerdo con las necesidades de sus pacientes, debería haber crecido el 16%. La respuesta del presidente de la República es que ese era el resultado de la codicia y la ambición del sistema, y decidió crecerlo en el 5.31%. La Corte Constitucional le dijo: señor, eso que está haciendo usted no es razonable, tiene que hacer una mesa para que se pueda discutir cuál debe ser la UPC en Colombia. Hizo una mesa donde decidió, por ejemplo, que no invitaba a gremios como la ANDI. Pusimos una tutela, la Corte Constitucional le ordenó que invitara a los gremios como la ANDI, tampoco invitó a Confecámaras, tampoco invitó a Socajas, que tienen una gran cantidad de hospitales, no invitó a las EPS indígenas tampoco. La Corte le ordenó al gobierno invitar a estas entidades que son tan activas en el tema de salud, y sencillamente el ministerio no ha hecho absolutamente nada, no ha invitado a nadie, no ha hecho absolutamente nada, y la UPC, siendo ya el mes de junio, sigue con el aumento que el gobierno decretó a principio del año. En realidad, cuando nos encontramos con las afirmaciones, por ejemplo, del ministro que dice que tienen al sistema en cuidados intensivos para que se apruebe la reforma de salud, yo en realidad le digo, esa me parece una actitud, por decirlo menos, completamente alejada de la humanidad y alejada del espíritu humanitario que tienen que tener los funcionarios públicos y médicos como el ministro de Salud. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer es que está reunido todo el sector salud, porque tenemos también inclusive sectores que no están afiliados a la ANDI, pero que están representados, como el sector de los pacientes o el sector de los profesionales del sistema de salud. La idea es que podamos decir cómo vamos a actuar de aquí al fin del gobierno, de aquí al 6 o 7 de agosto del año 2026, y cómo vamos a actuar en adelante, qué tanto podemos recuperar del sistema que teníamos y qué tanto tenemos que ajustar, digamos, dado el daño que ya se ha producido. Lo que queremos es tener quizá las mentes más conocedoras y más expertas en la nación para que justamente nos permita construir ese taller y nos permita construir esa nueva realidad que tenemos que afrontar todos, porque la responsabilidad en este momento es de todos. Todos tenemos en este instante que aceptar que esta generación es la generación que está llevando al traste y está terminando y está acabando con un sistema de salud que venía mejorando año tras año. Bueno, vimos el dato de cómo el 58% de los colombianos en este momento están afiliados a una EPS o estatal o intervenida, es decir, casi el 6 de cada 10 colombianos en realidad depende de la atención que le dé el Estado colombiano. Y vimos cómo han crecido significativamente las quejas y reclamos, vimos cómo ha crecido el déficit del sistema y la siniestralidad en esas EPS, vimos cómo se ha perdido el patrimonio de las EPS y vimos cómo han crecido significativamente más los pasivos. De manera que lo que tenemos en este momento es un sistema que en las EPS intervenidas está generando mucho más crisis que en las no intervenidas. De manera que la función original o el objetivo original
de la intervención claramente no se está cumpliendo y lo que estamos teniendo es justamente probablemente gente menos conocedora, menos experta, menos, sí, diría que conocedora, digamos, del sector que nos está llevando o que está llevando esas EPS a tener problemas graves, no solamente desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista de la atención a los pacientes, como lo demuestran las tutelas, el nivel de tutelas y el nivel de quejas y reclamos. Se vivió el Foro de la ANDI 2025 versión 31 aquí en la ciudad de Cartagena. Con la cámara de Jorge Luis Fontalvo y la presentación de Carlos Contreras Roncayo, les dejamos más información aquí en lavibrante.com. Latina como tú.